El velo que separa el poder de la mortalidad es tan delgado como el aliento final de un moribundo. Para aquellos que gobernaron vastos imperios, cuyos caprichos movieron montañas y desataron ríos de sangre, la muerte no era meramente un fin biológico, era un cataclismo, un vacío que amenazaba con devorar el orden, un eco persistente que resonaba a través de los siglos. En las sombras de la historia, más allá de los panegíricos oficiales y las estatuas imponentes, se esconde la verdad de esos últimos momentos. La paranoia que carcomía, el miedo al olvido, la desesperación de un legado que se debatía entre la adoración y la abominación. Hoy, desenterraremos los huesos de un coloso, un hombre que no vistió corona de oro, pero cuyo poder superó al de cualquier monarca, el gran timonel, Mao Zedong. Su vida fue un ciclón, su muerte, un misterio cuidadosamente orquestado. Pero, ¿qué sucede cuando la figura de un Dios viviente se enfrenta a la implacable mano de la decadencia? ¿Y cómo se gestiona la partida de un hombre que había redefinido la existencia de 1.000 millones de almas, dejando tras de sí un paisaje de culto y una estela de indescriptible sufrimiento? La respuesta se encuentra en las entrañas de una fortaleza inexpugnable, en los susurros de la paranoia y en el frío silencio de un mausoleo. En el crepúsculo de una era turbulenta, cuando el sol se ponía sobre una China que había sido forjada y desgarrada por una sola voluntad, la sombra de la muerte comenzó a ceñirse sobre Zhongnanhai, el complejo amurallado donde residía el poder supremo. Allí, en la profundidad de una habitación vigilada por guardias que respiraban el mismo aire enrarecido de intriga, yacía un hombre cuya mera existencia había alterado el curso del siglo XX. No era un rey ungido por derecho divino ni un emperador de linaje milenario, pero su autoridad, forjada en la fragua de la revolución y consolidada por el terror y la fe ciega, excedía la de cualquier déspota. Mao Zedong, el gran timonel, el sol rojo, el arquitecto de la República Popular China, se consumía. Su cuerpo, otrora robusto y enérgico, capaz de cruzar ríos a nado y de arengar a multitudes con una voz que tronaba, era ahora una frágil prisión de carne. La leyenda tejida a su alrededor, la de un líder infalible e inmortal, se resquebrajaba con cada latido irregular de su corazón anciano. El mundo, sin saberlo, se hallaba al borde de un precipicio. La desaparición del hombre que, con su implacable visión y sus catastróficas políticas, había enviado a millones a la tumba, sumiendo a la nación en hambrunas y purgas que aún hoy desafían la comprensión humana. Pero ¿cómo muere un Dios entre los hombres, especialmente uno que había sembrado tanto dolor y había sido venerado con una devoción tan fanática? ¿Y qué ocurre en las sombras más profundas de su lecho de muerte? Cuando los secretos más oscuros de un régimen se debaten en el umbral entre la vida y el silencio eterno. Para comprender la magnitud del ocaso de Mao Zedong, es imperativo remontarse a sus orígenes, a la cuna humilde que lo vio nacer en Shaoshan, una aldea de la provincia de Hunan, en 1893. Lejos de los linajes imperiales y las doradas cunas de la realeza tradicional, Mao procedía de una familia de campesinos acomodados, una paradoja que prefiguraría la complejidad de su propia revolución. Su padre, un hombre estricto y pragmático, deseaba para él una vida de labor agrícola. Pero el joven Mao albergaba una rebeldía intrínseca y una curiosidad insaciable que lo llevarían mucho más allá de los campos de arroz. En su juventud, devoró libros, no solo los clásicos confucianos que le hablaban de la tradición y el orden,
sino también las ideas revolucionarias de Occidente, las cuales llegaban a una China convulsa, desangrándose bajo el yugo de las potencias extranjeras y el anacronismo de la dinastía Qing. Su formación fue atípica, autodidacta en gran medida, nutriéndose de la biblioteca de sus maestros y de cualquier texto subversivo que cayera en sus manos. En esos años de efervescencia intelectual y social, conoció a figuras clave que lo influenciarían y, eventualmente, lo desafiarían. Entre ellos, camaradas tempranos como Li Dazhao, un pionero del comunismo chino, y luego, en las décadas venideras, líderes con quienes forjaría alianzas efímeras y rivalidades mortales, como Liu Shaoqi, su eventual sucesor y luego víctima, y Zhou Enlai, su pragmático y siempre leal, aunque a menudo atormentado, primer ministro. El contexto político-social de su juventud era un caldero hirviente. La China de principios del siglo XX era un gigante dormido, humillado y fragmentado. La dinastía Qing se desmoronó en 1911, dando paso a una efímera república y, casi de inmediato, a la anarquía de la era de los caudillos, donde señores de la guerra locales controlaban vastas extensiones de territorio, sumiendo a la población en la miseria y la incertidumbre. La invasión japonesa de Manchuria en 1931 y la posterior guerra a gran escala solo exacerbaron el sufrimiento de la población y el clamor por un liderazgo fuerte y unificado. Fue en este clima de desesperación y urgencia donde el comunismo, prometiendo una nueva era de igualdad y autodeterminación, encontró un terreno fértil. Mao, con su aguda comprensión del campesinado chino y su visión de una revolución agraria, distinta del modelo urbano soviético, emergió como una figura singular dentro del naciente Partido Comunista. Su ascenso al poder no fue un camino fácil, sino una saga épica de supervivencia, purgas internas y brutales confrontaciones militares. La Larga Marcha, 1934 a 1935. Una retirada forzada del Ejército Rojo frente a las fuerzas nacionalistas del Kuomintang se convirtió en el crisol de su liderazgo. A través de la adversidad extrema, Mao consolidó su autoridad, eliminando rivales y forjando la mística que lo acompañaría por el resto de su vida. Fue allí donde el mito del Gran Timonel comenzó a tomar forma, una figura estoica e inquebrantable, destinada a guiar a la nación a través de las tormentas más feroces. Tras años de guerra civil y la lucha conjunta contra la invasión japonesa, la victoria comunista en 1949 no fue solo un triunfo militar, sino el nacimiento de una nueva era. Con la proclamación de la República Popular China desde la puerta de Tiananmen, Mao Zedong se erigió como el líder indiscutible, un sol naciente que, prometía, iluminaría el camino de su pueblo hacia la prosperidad y la justicia. Sus primeras decisiones fueron aplaudidas por muchos: la reforma agraria que redistribuyó tierras, el fin de la hiperinflación, la estabilidad política. Pero bajo la superficie de este aparente amanecer, se gestaban ya las semillas de una concepción del poder que no toleraría disidencia alguna. Mao no se veía a sí mismo como un simple político, sino como un visionario, un filósofo rey que no solo gobernaría, sino que reeducaría y transformaría la esencia misma del ser chino. Las purgas iniciales contra contrarrevolucionarios sentaron un precedente escalofriante, demostrando la voluntad del nuevo régimen de emplear la violencia a gran escala para imponer su ideología. La corona que Mao había forjado para sí no era de oro y gemas, sino de ideología y sangre. Una amalgama que pronto revelaría su verdadera y aterradora naturaleza. Sin embargo,
¿Cómo pudo un hombre que prometió la liberación arrastrar a su nación a las mayores tragedias humanas de la historia? ¿Y cómo la dinámica de su poder absoluto, lejos de la decadencia inicial, sentaría las bases de un deterioro aún más catastrófico, tanto para la nación como para el propio líder, una vez que su visión se tornó en una obsesión incontrolable? El primer gran giro en la espiral descendente del régimen de Mao, y con ello, en el destino de millones, llegó con la campaña de las 100 flores en 1956. Inicialmente, Mao alentó a la población, especialmente a los intelectuales, a dejar que 100 flores florecieran y 100 escuelas de pensamiento contendieran, supuestamente para criticar al partido y mejorar su funcionamiento. La invitación, sin embargo, se reveló como una trampa orquestada por la paranoia creciente del líder. Aquellos que se atrevieron a alzar la voz fueron marcados como derechistas y sometidos a brutales purgas, enviados a campos de trabajo o ejecutados. Este episodio no solo consolidó la supresión de la disidencia, sino que también endureció la convicción de Mao de que solo una autoridad centralizada e incuestionable podía guiar a China. El experimento de libertad de expresión había fallado catastróficamente, no por el pueblo, sino por la intolerancia inherente del sistema que él mismo había concebido. Pero el verdadero punto de no retorno, la catástrofe que aún hoy ensombrece el legado de Mao, y que apenas se susurra en los anales oficiales, fue el gran salto adelante. Lanzado en 1958, este ambicioso y quimérico plan buscaba transformar a China de una nación agraria a una potencia industrial en un tiempo récord. Mao, impulsado por una fe ciega en la voluntad humana y una ignorancia supina de la economía y la agricultura, decretó la colectivización total de la tierra y el establecimiento de comunas populares gigantescas. La vida campesina, tal como se conocía desde hacía milenios, fue erradicada de la noche a la mañana. Los campesinos fueron obligados a trabajar en proyectos de infraestructura masivos, como la construcción de presas y canales, mientras que los hornos de patio trasero se multiplicaban en cada aldea, destinados a producir acero en masa, a menudo de calidad inútil, fundiendo herramientas agrícolas y utensilios domésticos. Los funcionarios locales, bajo una presión asfixiante para cumplir cuotas irreales y por miedo a ser purgados, inflaban las cifras de producción, creando una fantasía de abundancia en los informes que llegaban a Pekín. Mientras tanto, en el campo, el desastre era inminente y horrendo. Las cosechas se pudrían en los campos por falta de mano de obra. Los conocimientos agrícolas milenarios eran despreciados en favor de experimentos ideológicos absurdos, como la siembra densa. Y la colectivización eliminó cualquier incentivo individual para producir. La escasez de alimentos se convirtió en una hambruna de proporciones bíblicas, la mayor causada por el hombre en la historia de la humanidad. El horror se extendió por las provincias: Henan, Sichuan, Anhui, Gansu. Se narran historias de canibalismo, de padres que enterraban a sus hijos en silencio, de aldeas enteras desoladas. Las aldeas se convirtieron en cementerios sin tumbas. Los cadáveres se amontonaban en las calles, y los gritos de hambre resonaban en un silencio sepulcral. Se estima que entre 15 y 55 millones de personas murieron de inanición. Una cifra escalofriante que Mao, en su burbuja de poder y propaganda, se negó a reconocer. Su paranoia se intensificó, viendo en la escasez una conspiración de enemigos de clase, en lugar de la consecuencia directa de sus propias políticas desastrosas.
Este desastre no solo destrozó vidas, sino que también fragmentó la élite del partido. Liu Shaoqi, entonces presidente de la República Popular China y el sucesor designado de Mao, comenzó a implementar políticas más pragmáticas para restaurar la producción agrícola, permitiendo una cierta relajación en las comunas y la vuelta a pequeñas parcelas privadas. Deng Xiaoping, otro pragmático líder, apoyó estas medidas. Mao, viendo sus políticas rectificadas y su autoridad moral desafiada, se sintió humillado. Su reclusión en los años inmediatamente posteriores al Gran Salto fue tanto un acto de introspección estratégica como una incubación de resentimiento. Su salud comenzó a mostrar los primeros signos de deterioro, aunque de manera sutil. Una lentitud en los movimientos, una expresión a veces ausente, que se achacaban a la edad o el cansancio. Pero detrás de la fachada de cansancio, la mente del timonel maquinaba. Se había convencido de que la revolución estaba siendo traicionada por los revisionistas dentro del propio partido. Aquellos que, como Liu y Deng, estaban dispuestos a comprometer la pureza ideológica por la eficiencia económica. Su respuesta no sería una reforma, sino una purga monumental, una revolución dentro de la revolución, destinada a restaurar su autoridad absoluta y el fervor ideológico. La vida en Zhongnanhai, el complejo donde residía la élite del poder, se volvió cada vez más claustrofóbica. Los rumores, las intrigas y las sospechas eran el pan de cada día. La lealtad era una moneda de cambio volátil y la traición una sombra constante. Mao, con su aguda percepción de las dinámicas de poder, manipulaba a sus colaboradores, enfrentándolos entre sí. Su relación con su cuarta esposa, Jiang Qing, se volvió central en esta trama. Jiang Qing, una exactriz con grandes ambiciones políticas y un temperamento volátil, emergió como una confidente clave y un arma en las manos de Mao contra sus presuntos enemigos. A medida que la década de 1960 avanzaba, la atmósfera se cargaba de una tensión casi eléctrica. La nación, sin saberlo, se hallaba al borde de una nueva vorágine, un abismo más profundo que la hambruna. Como un líder, que había observado la muerte de decenas de millones sin remordimiento aparente, utilizaría su enfermedad, su reclusión y su creciente paranoia para desatar una purga masiva que, en lugar de alimentar estómagos vacíos, devoraría las mentes y los cuerpos de sus propios camaradas, arrastrando a la nación a un caos sin precedentes. Conocido como la Revolución Cultural, y revelando una crueldad que trascendería cualquier hambruna? Con los desastres del Gran Salto adelante aún resonando como un eco fantasmagórico de millones de muertos, Mao Zedong, lejos de asumir responsabilidad, incubó un plan para restaurar su poder y purificar el partido. La herramienta de su venganza y el preámbulo de su propio declive físico fue la gran revolución cultural proletaria. Lanzada en 1966, fue una campaña sin precedentes. Un ataque frontal contra todo lo que Mao percibía como reaccionario o revisionista. Desde la cultura tradicional china hasta los altos funcionarios del partido que habían osado cuestionar su autoridad. El objetivo principal era Liu Shaoqi, su sucesor designado, y Deng Xiaoping, pero la purga se extendería como un incendio forestal, devorando a millones. Mao instó a la juventud, en particular, a formar los Guardias Rojos, un movimiento masivo de estudiantes y jóvenes fanáticos a quienes se les dio rienda suelta para rebelarse contra la autoridad y destruir los cuatro viejos. Viejas ideas, viejas costumbres, vieja cultura y viejos hábitos. Lo que siguió
fue un período de anarquía y violencia inaudita. Las escuelas y universidades cerraron, la producción industrial se paralizó, y las ciudades se convirtieron en campos de batalla ideológicos. Los guardias rojos, con su fervor casi religioso y su ignorancia brutal, atacaron a intelectuales, profesores, artistas, y a cualquiera que fuera sospechoso de tener conexiones con el pasado o de ser un enemigo de clase. Maestros eran humillados públicamente, atados con carteles al cuello que los acusaban de crímenes absurdos, sus cabezas rapadas, sus cuerpos golpeados hasta la muerte. Antiguos templos y monumentos históricos fueron destrozados, bibliotecas quemadas, obras de arte invaluables convertidas en cenizas. Las sesiones de lucha se convirtieron en un espectáculo macabro donde las víctimas eran torturadas psicológica y físicamente por la turba. Familias enteras fueron destruidas, amigos traicionaron a amigos y los hijos denunciaron a sus padres. Se estima que millones de personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas o asesinadas durante esta década de caos. Mientras tanto, en la cúpula del poder, el drama se desarrollaba con una crueldad fría y calculada. Liu Shaoqi, el hombre que una vez fue el sucesor elegido de Mao, fue purgado, acusado de ser un agente encubierto del Partido Comunista Chino, traidor, renegado y esbirro del imperialismo. Fue encarcelado, se le negó atención médica y finalmente murió en 1969 de neumonía, sin haber pronunciado una palabra en su propia defensa, su cuerpo cremado bajo un nombre falso. Deng Xiaoping fue enviado a una fábrica para reeducación a través del trabajo. El vacío de poder y la creciente influencia de la Banda de los Cuatro, liderada por Jiang Qing y sus 3 aliados radicales, sumieron al país en una lucha de facciones aún más intensa. Mao, aunque el instigador y supervisor de todo, se mantenía en la sombra, un titiritero enfermo que tiraba de los hilos de la violencia desde su complejo de Chongnanhai. Su figura, sin embargo, se volvía cada vez más una sombra. Los primeros signos públicos y notorios del deterioro de la salud de Mao comenzaron a manifestarse a principios de la década de 1970. Había fumado compulsivamente durante la mayor parte de su vida y sufría de bronquitis crónica. Sus movimientos se hicieron lentos y arrastraba los pies, indicios de la enfermedad de Parkinson, que se cree que padecía. Su dificultad para hablar se hizo evidente en sus últimas apariciones públicas. En ocasiones, parecía desorientado. A su encuentro con Richard Nixon en 1972, se le veía frágil, su discurso ininteligible para muchos, requiriendo la traducción de Zhou Enlai. Esta imagen contrastaba brutalmente con la propaganda que lo mostraba como un líder eternamente vigoroso y juvenil. La verdad era que el gran timonel estaba muriendo lentamente. Su cuerpo consumido por múltiples dolencias que los médicos, bajo una presión política extrema, no se atrevían a diagnosticar con franqueza ni a tratar sin la aprobación directa de su círculo más íntimo y paranoico. El deterioro de Mao no era solo físico. Su mente, aunque conservaba destellos de su genio manipulador, se hundía cada vez más en la paranoia y la senilidad. Se volvió obsesionado con la idea de conspiraciones en su contra, confiando solo en un pequeño círculo de leales que se beneficiaban de su debilidad. Su cama se convirtió en el centro neurálgico del poder, pero un centro cada vez más errático. Las decisiones políticas, vitales para un país de su tamaño, a menudo se retrasaban o se contradecían. Jiang Qing, con su ambición desmedida,
intentaba manipular al moribundo para asegurar su propia posición como sucesora, desatando una lucha de poder silenciosa y brutal contra Zhou Enlai y Deng Xiaoping, quienes, a pesar de sus purgas pasadas, representaban una facción más pragmática y estabilizadora. Las anécdotas de este periodo son escalofriantes. Se cuenta que las enfermeras y los médicos que atendían a Mao vivían en un estado constante de terror, sabiendo que cualquier error, cualquier informe que pudiera interpretarse como un signo de debilidad del líder, podría costarles la vida. Se formó un equipo médico de élite, sus miembros seleccionados por su lealtad antes que por su pericia. Debían informar cada síntoma, cada tos, cada respiración. Mao a menudo se negaba a bañarse, y sus uñas y dientes estaban en un estado lamentable, un testimonio de su desprecio por la higiene personal en sus últimos años. Sus últimos monólogos internos, si es que los hubo, se habrían centrado en su legado, en la pureza de su revolución, y en el miedo a que sus enemigos desmantelaran todo lo que había construido. A medida que su cuerpo se apagaba, el reloj del destino de China sonaba más fuerte. Pero ¿cómo se orquestaría la muerte de un hombre que había sido elevado a la categoría de deidad? ¿Y qué revelaciones, o su ausencia, rodearían el instante final de un déspota que había dominado la vida y la muerte de millones, dejando un vacío inmenso en el corazón de una nación ya rota? El año 1976 se grabaría en la memoria colectiva de China como el año de los 3 grandes muertes. En enero, falleció Zhou Enlai, el pragmático y respetado primer ministro, cuya muerte desencadenó una oleada de luto genuino y protestas encubiertas contra la Banda de los Cuatro. En julio, un devastador terremoto en Tangshan cobró la vida de cientos de miles de personas. Un presagio ominoso para una cultura que interpretaba tales desastres naturales como señales del descontento celestial con el gobernante. Y finalmente, llegó septiembre, el mes en que la figura más monumental de la China moderna daría su último aliento. La salud de Mao Zedong, que ya era precaria, se había deteriorado drásticamente a lo largo de 1976. Había sufrido una serie de ataques cardíacos, el primero en marzo, otro en mayo y un tercero, masivo, en junio, que lo dejó postrado en cama, con una hemiplegia que le paralizó el lado derecho del cuerpo. Su capacidad para hablar se redujo a unas pocas sílabas arrastradas y gestos mínimos, apenas comprensibles incluso para sus asistentes más cercanos. En sus últimas 24 a 48 horas, la atmósfera en su residencia, dentro de Chongnanhai, era de una tensión insoportable. Los médicos, un equipo de élite bajo una presión inmensa, monitoreaban cada función vital. Su respiración se había vuelto agónica, sibilante, cada inhalación y exhalación una lucha visible. Sus ojos, antes penetrantes, estaban fijos y vidriosos. Apenas parpadeaban. La piel de su rostro, antes marcada por las cicatrices de la viruela, se había estirado tensamente sobre los huesos, dando a su semblante una apariencia fantasmal. El aire en la habitación olía a desinfectante, a medicina y al inconfundible tufo de la enfermedad terminal. Los susurros de los médicos y enfermeras eran los únicos sonidos que rompían el pesado silencio. Un silencio que se extendía más allá de la habitación, cubriendo todo Chongnanhai con un manto de ansiedad. Yang Qing, aunque relegada en cierta medida, todavía acechaba, intentando cada maniobra posible para asegurarse de que los últimos momentos de Mao sirvieran a sus ambiciones.
Hua Guofeng, el hombre que Mao había ungido enigmáticamente con la frase: «Con usted a cargo, estoy tranquilo». Observaba con una mezcla de piedad y cálculo, sabiendo que la sucesión estaba a punto de activarse. Los rituales alrededor de la muerte de Mao ya habían comenzado, incluso antes de que exhalara su último aliento. La información sobre su estado se había vuelto el secreto de estado más celosamente guardado. La población china, acostumbrada a la propaganda ininterrumpida sobre la vitalidad del gran timonel, no estaba preparada para la magnitud de su declive. La última aparición pública significativa de Mao había sido para recibir al primer ministro pakistaní Zulfikar Ali Bhutto en mayo de 1976, donde su extrema fragilidad fue dolorosamente evidente para todos los que no estaban cegados por el culto. En sus días finales, Mao estaba casi completamente dependiente de su enfermera personal, Zhang Yufeng, quien también actuaba como su secretaria y confidente, siendo una de las pocas personas que podía entender su habla casi inaudible. Se dice que sus últimas palabras o instrucciones fueron garabatos o gestos que indicaban que Hua Guofeng debía continuar en el poder y que China debía continuar con la revolución cultural. Aunque estas instrucciones fueron convenientemente interpretadas y publicadas por aquellos que deseaban consolidar el poder. La verdad de lo que realmente se dijo o se entendió en esa penumbra, si es que algo coherente fue articulado, permanece envuelta en el misterio. La noche del 8 al 9 de septiembre, su agonía se intensificó. El monitor cardíaco parpadeaba erráticamente. Los médicos lucharon, empleando todas las medidas heroicas disponibles, inyecciones, oxígeno. Pero el cuerpo del anciano dictador simplemente se negaba a seguir. El aire se llenó con el sonido de su respiración entrecortada. Una lucha elemental por el oxígeno que se volvía cada vez más débil. Finalmente, a las 00:10 del 9 de septiembre de 1976, el corazón de Mao Zedong dejó de latir. En ese instante, no hubo estruendos, ni relámpagos, solo el silencio repentino y abrumador de una máquina que se detiene y el pitido constante de un monitor que de pronto señalaba una línea plana. Los presentes, un puñado de médicos, enfermeras y los miembros más cercanos de su círculo político, Hua Guofeng, Wang Hongwen, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, la banda de los cuatro, y Ye Jianjing, observaron el momento con una mezcla de alivio, terror y la inmensa comprensión de que el mundo, tal como lo conocían, había cambiado irrevocablemente. El misterio no rodea la causa de su muerte. Fue, al final, una consecuencia natural de la vejez y las múltiples enfermedades que lo aquejaban, sino la gestión de ese momento. La revelación no fue sobre un asesinato o una conspiración, sino sobre la magnitud de la manipulación y el control que se ejercería sobre su fallecimiento. Se ocultó al público durante horas, mientras los líderes se reunían frenéticamente para decidir cómo anunciar la noticia y, más crucialmente, cómo manejar la sucesión. La preocupación principal no era el luto, sino la estabilidad del Estado y la preservación del partido. ¿Quién anunciaría la muerte? ¿Cómo se presentaría la noticia? ¿Y qué se haría con el cuerpo de este hombre que había sido venerado como un dios? El instante de su muerte, aunque carente de dramatismo en sí mismo, desató una tormenta de ambición política y miedo que había estado contenida bajo la superficie de su propia existencia. Fue el fin de una era, pero el comienzo de una nueva batalla por el alma de China. Una batalla que se libraría no en los campos de batalla, sino en los pasillos silenciosos del poder. Pero ¿cómo se manejaría el cuerpo de un dios caído?
¿Y qué clase de farsa o de reverencia se desplegaría para ocultar el caos inminente que se desataría en el corazón de la nación? Una vez que la noticia de la muerte del timonel alcanzara a los 1.000 millones que había gobernado. El silencio que siguió a la muerte de Mao Zedong fue ensordecedor, cargado con el peso de la historia y el terror de lo desconocido. Durante las primeras horas, el deceso se mantuvo en el más estricto secreto. Los máximos líderes del Partido Comunista, un grupo selecto que incluía a los miembros de la Banda de los Cuatro, Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen, Yao Wenyuan, así como a Hua Guofeng y al mariscal Ye Jianying, se reunieron de inmediato en la sala 202, la misma donde Mao había pasado sus últimos días. La atmósfera era tensa, eléctrica. La prioridad no era el luto, sino el control absoluto de la narrativa y la estabilidad política. La noticia oficial de la muerte de Mao no se haría pública hasta las 16 horas de ese mismo día, más de 15 horas después de su fallecimiento. Este retraso permitió al Comité Central organizar la respuesta, redactar el obituario oficial y preparar a la nación para la inevitable onda expansiva. El manejo del cadáver de Mao se convirtió en una cuestión de máxima urgencia y simbolismo político. ¿Enterrarlo? ¿Cremarlo como él mismo había expresado en ocasiones que prefería? La decisión final, influenciada por Hua Guofeng y los radicales, fue emular a Lenin y Stalin. Mao sería embalsamado y exhibido públicamente para la posteridad. Esta decisión no fue solo un acto de veneración. Era una declaración de continuidad, un intento de anclar el nuevo liderazgo en la legitimidad del gran timonel, asegurando que su espíritu y su cuerpo siguieran presentes para guiar a la nación. Un equipo de los mejores médicos forenses y especialistas en embalsamamiento de China fue convocado de inmediato. El proceso fue meticuloso y sumamente técnico, utilizando una combinación de formol, alcohol y otras sustancias químicas para preservar el cuerpo. Los detalles son macabros. Se drenó la sangre de sus venas, se extrajeron algunos órganos internos y se inyectaron líquidos conservantes. El cuerpo fue tratado con tal cuidado que, según los informes, se le colocó en una cámara refrigerada especial, con iluminación controlada para evitar el deterioro. Se rumoraba que incluso se recurrió a técnicas que alteraban su fisionomía para que luciera más joven y saludable de lo que realmente estaba al morir. El cuerpo de Mao se convertiría en un fetiche político, el centro de un culto perpetuo. Cuando la noticia se anunció por la radio y la televisión, una ola de conmoción y, en muchos casos, de dolor genuino, recorrió China. Millones de personas en todo el país, que habían sido adoctrinadas para ver a Mao como un padre, un salvador, el sol mismo de China, estallaron en un luto público masivo. Se vieron escenas de histeria colectiva en las calles. Gente llorando, golpeándose el pecho, arrodillándose en la plaza de Tiananmen. Pero bajo la superficie de este dolor ritualizado, se cocinaban reacciones más complejas. Para muchos que habían sufrido los horrores del gran salto adelante o la brutalidad de la revolución cultural, la muerte de Mao significó un alivio tácito, una esperanza silenciosa de un cambio, aunque el miedo a las represalias les impedía expresarlo abiertamente. Para otros, especialmente aquellos que habían ascendido en las filas del partido durante sus purgas, la muerte de Mao representaba una amenaza a su poder, una señal de que el equilibrio político podía volverse en su contra. El vacío de poder que dejó Mao fue inmenso. La pregunta inmediata era, ¿quién heredaría el manto del gran timonel? Hua Guofeng, el sucesor ungido por el propio Mao con su supuesta
última instrucción, se encontraba en una posición precaria. Por un lado, tenía la legitimidad de la bendición de Mao. Por otro, carecía de una base de poder sólida dentro del ejército o del partido, y estaba flanqueado por la ambiciosa y radical Banda de los Cuatro, que veía su momento de tomar el control total. La lucha por el poder comenzó casi de inmediato, en los pasillos de Chongnanhai. La Banda de los Cuatro, liderada por Jiang Qing, intentó consolidar su control sobre los medios de comunicación y las instituciones clave, emitiendo directrices y declaraciones en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, sin consultar a otros líderes veteranos. Querían continuar la revolución cultural, aterrorizando a la población. Pero el establecimiento más pragmático del partido, encabezado por el mariscal Ye Jianjing y con el apoyo de otros veteranos militares y políticos, no estaba dispuesto a ceder. La clave fue la velocidad y la discreción. En menos de un mes, el 6 de octubre de 1976, la Banda de los Cuatro fue arrestada en una operación audaz y casi sin derramamiento de sangre. Hua Guofeng, quien jugó un papel crucial en la decisión y ejecución de los arrestos, se consolidó temporalmente como el líder de China. Este golpe de Estado silencioso fue un punto de inflexión, una consecuencia directa e inmediata de la muerte de Mao. Significó el fin oficial de la revolución cultural y el inicio de un periodo de transición que, eventualmente, traería de vuelta a Deng Xiaoping al poder. Con el cuerpo de Mao expuesto en un ataúd de cristal, como un faro de la ideología que había forjado, ¿qué clase de herencia se disputaría en las sombras de la ciudad prohibida? Y cómo la China post-Mao, liberada del yugo de su presencia física, buscaría su propio destino, para bien o para mal, en un mundo que había sido tan profundamente marcado por su existencia y por las devastadoras consecuencias de su gobierno. La muerte de Mao Zedong fue, en muchos sentidos, el punto de inflexión que China necesitaba, aunque no la cura instantánea para sus heridas. Su deceso no solo marcó el fin de una era, sino que también desató fuerzas que redefinirían el destino de 1.000 millones de personas. El impacto a corto plazo fue inmediato y brutal. El golpe contra la Banda de los Cuatro en octubre de 1976 liberó al país del yugo de la revolución cultural y la anarquía radical. Fue un suspiro colectivo de alivio para una nación exhausta por décadas de campañas políticas incesantes y sufrimiento. Las universidades reabrieron. La vida cultural comenzó a revivir, y el terror de la denuncia pública empezó a disiparse, aunque la cicatriz del miedo permanecería por generaciones. A largo plazo, la muerte de Mao abrió las puertas al ascenso de Deng Xiaoping. Tras una serie de purgas y rehabilitaciones, Deng, el hombre que Mao había purgado y exiliado en 2 ocasiones, regresó al poder en 1978. Su visión, resumida en la pragmática frase «No importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones», marcó un giro radical. Se iniciaron las 4 modernizaciones: agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología. China se abrió al mundo, abrazando reformas económicas de mercado bajo el control estricto del Partido Comunista. Lo que siguió fue un crecimiento económico sin precedentes, que sacó a cientos de millones de la pobreza extrema y transformó a China en una potencia global. El legado de Mao fue, para Deng y sus sucesores, una compleja herencia. Su liderazgo unificó China y la liberó de la dominación extranjera, pero sus políticas causaron un sufrimiento incalculable. La evaluación oficial del partido, formulada en 1981,
resumió esta ambivalencia con la famosa frase: Mao Zedong fue 70% bueno y 30% malo, una fórmula que buscaba preservar la legitimidad del partido, inseparable de la figura de Mao, sin negar por completo los desastres de su gobierno. El mausoleo de Mao Zedong, imponente en la plaza de Tiananmen, es el testimonio físico de esta compleja relación con su legado. Su cuerpo embalsamado, visitado por millones cada año, sigue siendo un símbolo omnipresente de la autoridad y la continuidad del Partido Comunista. Sin embargo, bajo la superficie del culto oficial, persisten las preguntas y las heridas. Las víctimas de la revolución cultural y del gran salto adelante, sus familias, nunca recibieron una disculpa completa ni una reparación. La verdad histórica sobre esos años oscuros sigue siendo un tema delicado y tabú en la China contemporánea, con el partido manteniendo un control estricto sobre la narrativa. La muerte de Mao no solo impactó a China, su influencia se extendió por el mundo. Para muchos movimientos revolucionarios y grupos marxistas-leninistas, Mao fue un faro de la lucha antiimperialista y la autoconfianza nacional. Para otros, fue la encarnación del totalitarismo más brutal. Un recordatorio escalofriante de los peligros del poder absoluto y la ideología inflexible. Su sombra sigue proyectándose sobre el debate global sobre el comunismo y la gobernanza autoritaria. La lección moral que emerge del ocaso de Mao Zedong es compleja y profundamente perturbadora. Fue un hombre que, con una visión inicial de liberar a su pueblo de la opresión y la miseria, se convirtió en el arquitecto de su mayor sufrimiento. Su poder absoluto, sin contrapesos ni límites, degeneró en una paranoia devoradora que consumió a sus amigos, sus enemigos y, finalmente, a su propia nación. La historia de Mao es un sombrío recordatorio de que la línea entre el líder visionario y el tirano despiadado puede ser aterradoramente delgada, y que la ideología, por noble que sea su pretensión original, puede transformarse en una justificación para la crueldad más extrema cuando se fusiona con la megalomanía. Su muerte no liberó a China de su pasado, sino que la obligó a confrontarlo, a vivir con las cicatrices de una era forjada por la voluntad de un solo hombre. Pero, ¿fue la muerte de Mao Zedong el fin de una era de turbulencia y sufrimiento? ¿O fue simplemente el cierre de un capítulo en la eterna y sangrienta epopeya de cómo el poder absoluto, en manos de un solo hombre, puede moldear y destrozar una nación, dejando cicatrices que el tiempo no ha podido ni podrá borrar por completo?